Bienvenidos un día más a este canal y a su serie de Reyes y Reinas de Castilla y España, temporada 3, episodio 2. Hoy vamos a hablar de Carlos V. Cuando Carlos nació el 24 de febrero de 1500 en la ciudad de Gante, nadie podía imaginar que aquel niño acabaría gobernando más territorios que cualquier otro monarca europeo de su tiempo. Su historia es la de un hombre que heredó medio mundo, la de un rey que luchó contra franceses, turcos, protestantes y rebeldes, la de un emperador que pasó su vida viajando de un extremo a otro de sus dominios. Y también la historia de un hombre que, después de alcanzar la cima del poder, terminó renunciando a todo. Porque Carlos V no solo fue uno de los gobernantes más importantes de España, fue uno de los gobernantes más importantes de la historia. Carlos era hijo de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, pero lo realmente extraordinario eran sus abuelos. Por un lado estaban Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Por el otro lado, Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. Aquella combinación convertiría a Carlos en el heredero de una inmensa cantidad de territorios. Sin embargo, durante su infancia nadie sabía exactamente hasta dónde llegaría su poder. Creció en Flandes, hablaba francés, vestía como nobles flamencos y apenas conocía España. Cuando tenía 6 años murió su padre, y mientras su madre Juana era apartada del poder y encerrada en Tordesillas. Carlos fue educado para gobernar. A medida de que sus familiares iban muriendo, las herencias comenzaron a acumularse. Países Bajos, Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, las posesiones americanas, Austria y mucho más. Parecía que el destino estaba reuniendo medio continente para entregárselo a un solo hombre. En 1517, Carlos llegó a España. Tenía apenas 17 años y el recibimiento fue frío. Los castellanos veían a un joven extranjero rodeado de consejeros flamencos. No hablaba bien castellano, no conocía las costumbres del reino y muchos desconfiaban de él. Las tensiones aumentaron cuando comenzó a conceder cargos importantes a sus acompañantes flamencos. Para muchos castellanos aquello era un insulto, pero lo peor estaba por llegar. En 1519 murió su abuelo Maximiliano. Carlos decidió presentarse como candidato para convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Necesitaba dinero, mucho dinero, y lo pidió a Castilla. Aquello provocó una enorme indignación. En 1520, varias ciudades castellanas se rebelaron: Toledo, Segovia, Salamanca, Valladolid y muchas más. Los comuneros afirmaban que estaban defendiendo los intereses de Castilla, frente a un rey que parecía preocuparse más por Europa que por España. Durante meses el reino estuvo al borde de una guerra civil. Los líderes de la rebelión fueron Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Incluso intentaron utilizar figuras de Juana de Castilla para legitimar su causa, pero Juana nunca llegó a apoyar oficialmente la rebelión. Finalmente, el 23 de abril de 1521, los comuneros fueron derrotados en la batalla de Villalar. Sus líderes fueron ejecutados, la rebelión había terminado, y Carlos aprendió una lección importante. Si quería conservar Castilla, debía convertirse en un rey español. Ese mismo año, Carlos fue coronado emperador. A partir de entonces comenzó una vida de conflictos casi constantes. Su gran rival fue el rey francés Francisco I. Durante décadas ambos lucharon por el control de Italia. Las guerras fueron continuas. En 1525 ocurrió uno de los momentos más espectaculares de su reinado: la batalla de Pavia.
Los ejércitos imperiales derrotaron a Francia y capturaron al propio Francisco I. Imagínense eso, un rey capturado por otro rey. Era algo extraordinario. Cuando Carlos recibió la noticia, se convirtió en el gobernante más temido de Europa. Pero Francia no era su único problema. Al este avanzaba una gran amenaza, el Imperio Otomano, dirigido por el sultán Suleimán el Magnífico. Muchos historiadores consideraban que Suleimán fue el rival más peligroso de Carlos. Los turcos conquistaron territorios continuamente, amenazaban Hungría, amenazaban Austria, amenazaban el Mediterráneo. Carlos dedicó años a intentar contener aquella expansión. Aunque obtuvo algunas victorias, nunca logró derrotar definitivamente a los otomanos. Y entonces apareció un problema aún mayor: el monje alemán llamado Martín Lutero. En 1517 había iniciado un movimiento religioso que acabaría dividiendo Europa. Carlos era profundamente católico. Creía que tenía la misión de defender la unidad de la cristiandad. Intentó convencer a Lutero, intentó negociar, intentó combatir a los protestantes, pero nada funcionó. La división religiosa se extendió por Alemania y durante décadas el emperador tuvo que enfrentarse a guerras y conflictos religiosos. Fue probablemente la batalla que más frustró, porque mientras podía derrotar a ejércitos, no podía controlar las ideas. Mientras tanto, en América la conquista continuaba. Llegaban riquezas desde el Nuevo Mundo, se fundaban ciudades, se exploraban nuevos territorios, los dominios españoles crecían sin parar. Por primera vez en la historia moderna, un solo gobernante controlaba territorios en varios continentes. De ahí inició la famosa frase: en los dominios de Carlos nunca se ponía el sol, porque cuando anochecía en Europa, amanecía en América. Durante todo este tiempo, su madre seguía viva, seguía siendo reina y seguía encerrada en Tordesillas. Carlos la visitó en varias ocasiones, pero nunca la liberó. Muchos historiadores creen que hacerlo habría generado enormes problemas políticos. Otros consideraban que fue una decisión cruel. Lo cierto es que Juana murió en 1555, después de casi medio siglo de encierro, y Carlos continuó gobernando. Después de décadas de guerras, viajes y responsabilidades, Carlos comenzó a sentirse agotado. Sufría frecuentes enfermedades, especialmente gota, y una dolencia extremadamente dolorosa. Además, empezaba a darse cuenta de que su sueño de Europa, bajo una misma fe, había fracasado. Francia seguía siendo un rival, los protestantes seguían creciendo, los turcos seguían siendo una amenaza, y él estaba cansado, muy cansado. En medio de tantas guerras, rebeliones y responsabilidades, también había una cuestión fundamental que resolver. ¿Quién sería la esposa del hombre más poderoso de Europa? Después de años de negociaciones, Carlos se casó en 1526 con Isabel de Portugal. Y a diferencia de muchos matrimonios reales de la época, este parecía haber sido una unión feliz. Isabel era hija del rey Manuel I de Portugal y de María de Aragón, una de las hijas de los reyes católicos. Es decir, Carlos e Isabel eran primos, algo bastante habitual entre las familias reales europeas. Las crónicas describen que Isabel era una mujer inteligente, culta, elegante y con una gran capacidad política. Carlos quedó profundamente impresionado por ella desde el principio, y aunque el matrimonio había sido organizado por razones dinásticas, con el tiempo nació entre ambos un afecto sincero.
Durante sus largas ausencias del emperador, Isabel actuó varias veces como regente de España. Mientras Carlos luchaba en Alemania o Italia, ella gobernaba en su nombre, y lo hizo con notable eficacia. Muchos contemporáneos llegaron a considerarla una de las mujeres más capaces de su tiempo. La tragedia llegó en 1539. Después de varios embarazos y complicaciones de salud, Isabel murió con apenas 35 años. Carlos quedó devastado. Dicen que cuando vio el cuerpo de su esposa por última vez, quedó tan afectado que jamás volvió a vestir de colores alegres. Nunca volvió a casarse y durante el resto de su vida conservó el recuerdo de Isabel como el gran amor de su existencia. Los hijos de Carlos V. Carlos e Isabel tuvieron varios hijos, aunque no todos sobrevivieron hasta la edad adulta, algo muy común en aquella época. María de Austria fue la hija mayor. Recibió una educación excelente y terminó convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de la familia Habsburgo. Se casó con su primo Maximiliano, quien más tarde sería emperador. María tuvo una larga vida y fue madre de numerosos hijos que continuarían extendiendo la influencia de la dinastía por toda Europa. Felipe II, el heredero, el hijo destinado a suceder a Carlos. Desde pequeño recibió una educación orientada al gobierno. Mientras su padre recorría Europa, Felipe aprendía cómo administrar el inmenso imperio familiar. Con el tiempo heredaría España, América, Nápoles, Sicilia, Milán y los Países Bajos, y acabaría convirtiéndose en uno de los reyes más importantes de la historia española. Por su historia merece un episodio propio. Juana de Austria, probablemente la hija más brillante de Carlos. Era muy inteligente, poseía una gran formación política, se casó con el príncipe heredero de Portugal, sin embargo quedó viuda muy joven. Más tarde regresó a España y ejerció como regente mientras su hermano Felipe se encontraba en Inglaterra. Fue una de las pocas mujeres de la época que llegó a gobernar temporalmente una de las mayores potencias del mundo. Fernando murió siendo un bebé y su pérdida afectó profundamente a la familia. Juan también falleció durante la infancia. Estas tragedias eran frecuentes incluso entre las familias más poderosas de Europa. Algunos embarazos terminaron en abortos o nacimientos de niños que fallecieron poco después. La mortalidad infantil era una realidad constante durante el siglo XVI, incluso dentro de los palacios reales. Y aquí aparece una figura fascinante. Antes de casarse, Carlos tuvo un hijo fuera del matrimonio. Su nombre fue Don Juan de Austria. Durante años, su existencia se mantuvo relativamente discreta, pero más adelante se convertiría en uno de los grandes héroes militares de España. Sería el comandante de la flota cristiana en la famosa batalla de Lepanto y alcanzaría una enorme popularidad. Aunque no podía heredar el trono, terminaría ocupando un lugar destacado en la historia de la monarquía española. La abdicación. Carlos V tomó una decisión que sorprendió al mundo: renunciar. Poco a poco fue entregando sus territorios. El imperio quedó para su hermano Fernando. España, América, Italia y los Países Bajos quedaron para su hijo Felipe. Nadie esperaba que el hombre más poderoso de Europa abandonara voluntariamente el poder, pero fue exactamente lo que hizo. Carlos eligió retirarse al monasterio de Yuste. Allí pasó sus últimos años, lejos de guerras, lejos de las cortes, lejos de los ejércitos. Pasaba las horas leyendo, rezando, conversando y observando el mundo que dejaba atrás. El emperador, que había gobernado medio planeta, vivía ahora en una habitación relativamente sencilla. El contraste era enorme.
El 21 de septiembre de 1558, Carlos murió en Yuste, a los 58 años. Había pasado más de 40 años gobernando, había combatido a los enemigos más poderosos de su tiempo, había sido rey de España, rey de Alemania, señor de los Países Bajos, emperador del Sacro Imperio y uno de los hombres más influyentes que jamás existieron. Y así termina la historia de Carlos V, la historia de un niño nacido en Flandes, que heredó más territorios de los que cualquier hombre podía imaginar. Un rey que llegó a España siendo visto como un extranjero, un emperador que luchó contra Francia, contra los turcos, contra los príncipes protestantes y contra las rebeliones dentro de sus propios dominios. Un hombre que gobernó un imperio inmenso, que dio origen a una frase que ha llegado hasta nuestros días. En sus dominios nunca se ponía el sol. Pero también fue un esposo que sufrió la pérdida del gran amor de su vida, Isabel de Portugal. Un padre preocupado por el futuro de sus hijos. Y un hombre que después de décadas de poder comprendió que ni siquiera un emperador podía controlar el rumbo de la historia. Quizá por eso tomó una decisión que muy pocos gobernantes se han atrevido a tomar: renunciar voluntariamente a todo, a sus coronas, a sus títulos, a sus ejércitos, a su imperio, y retirarse a vivir sus últimos años en un monasterio. Hoy, más de 4 siglos después de su muerte, Carlos V sigue siendo considerado uno de los gobernantes más importantes que ha tenido España y una de las figuras más influyentes de toda la historia europea. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Carlos V fue el mejor monarca de su época? ¿O piensas que intentó gobernar un imperio demasiado grande para una sola persona? Déjamelo en los comentarios porque estaré leyendo todas tus respuestas. Y si te gustó este episodio, no olvides dejar tu like, suscribirte en el canal y activar la campanita para acompañarnos en este recorrido por la historia de Castilla y España. En el próximo capítulo conoceremos a un personaje tan fascinante como controvertido. Un rey que heredó el imperio más poderoso del planeta. Un hombre profundamente religioso, trabajador hasta el agotamiento y obsesionado con el deber. El monarca bajo cuyo reinado España alcanzó la cúspide de su poder. Pero también el rey que enfrentó algunas decisiones más difíciles de la historia. Hablaremos de Felipe II. Conoceremos su infancia, su relación con su padre, sus matrimonios, la construcción del Escorial, la batalla de Lepanto, la rebelión de los Países Bajos, la famosa Armada Invencible y los enormes desafíos que marcaron su reinado. La historia de un rey admirado por unos y criticado por otros. La historia del hombre que heredó el imperio donde nunca se pone el sol. Nos escuchamos en el próximo episodio.